No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Mientras una multitud lloraba ayer a los fallecidos en el bombardeo de Beit Hanun, el gobierno israelí, aparte de dar explicaciones, parecía tomar otro rumbo. El primer ministro israelí Ehud Olmert ha pedido al presidente palestino Mahmoud Abbas regresar a la mesa de negociaciones sin condiciones previas y precisó que lo ocurrido en Beit Hanun fue una tragedia que no forma parte de la política de Israel. No obstante, el líder subrayó que el ejército israelí continuará con las operaciones contra las lanzaderas utilizadas por los milicianos palestinos para disparar cohetes contra Israel hasta que estos paren y aseguró que, aunque Israel hará todo lo posible por evitar más tragedias de esta índole, estas pueden ocurrir. El diario Haaretz informó ayer de que la comisión militar que investiga los hechos cree que el desvío de al menos 2 proyectiles se debió a un cálculo erróneo del radar o del sistema de tiro del cañón, ambos operados de forma manual. Lo sucedido fue tachado de error técnico por Olmert. Al parecer los proyectiles se desviaron entre 400 y 500 metros del blanco, aunque todavía se desconocían las razones. Según afirmó Olmert durante una ponencia en la Conferencia de Primeros Ministros para las Exportaciones y la Cooperación Internacional celebrada en Tel Aviv, el presidente Abbas está expuesto a las presiones de Hamás y él estaría deseando sentarse con Abbas sin condiciones predeterminadas. Las palabras de Olmert sorprenden porque realmente ha dicho que siente un gran respeto por Mahmoud Abbas y dijo que cuando se sienten en torno a la mesa de las negociaciones se verá que es un hombre de gran firmeza. Siguió diciendo que Abbas es un patriota palestino y no un patriota israelí que luchará por los intereses palestinos como un león, pero añadió es un hombre decente, rechaza el terrorismo y está sometido a presiones de los grupos terroristas y no tiene poder para oponerse a ellos y dominarlos, dijo. También anunció en la conferencia Olmert que está dispuesto a liberar a numerosos presos palestinos como gesto de buena voluntad hacia el presidente Abbas, pero especificó que es un gesto hacia Abbas, no hacia el gobierno de Hamás. Esas liberaciones se producirían presumiblemente a cambio de la puesta en libertad del soldado Gilad Shalit, que ya saben que es como empezó toda esta operación Nubes de Otoño, que era para liberarlo. Un cambio importante en el rumbo de la política. Estas declaraciones laudatorias hacia Abbas por parte de Olmert son sorprendentes. Hace unas semanas no era esto lo que escuchábamos, pero ojalá este cambio de rumbo, también un cambio de rumbo y sobre todo una nueva esperanza a la posibilidad de que se pueda llegar a algún acuerdo y a frenar este baño de sangre que parece inevitable en la zona. Hagamos que sea evitable. En fin, seguimos. Mientras esto pasa, también en Palestina están recolocándose las fuerzas. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder exiliado de Hamás, Khaled Mashal, hablaron el jueves por primera vez en meses, en una aparente señal de que los dos rivales están cerca de formar un gobierno de coalición. El diálogo dejó también en evidencia que Hamás podría estar reticente a concretar sus amenazas de reanudar los ataques contra Israel tras el disparo accidental de artillería israelí que mató 19 personas en Beit Hanun. El presidente palestino espera que el acuerdo modere la ideología anti-israelí de Hamás y ayude a terminar con un boicot internacional contra el gobierno palestino. Abbas es calificado por todos como un político moderado y, según parece, ha intentado persuadir a Hamás, que controla el Congreso, y al gabinete palestino para que forme el gobierno de unidad con Fatah. Había un momento que daba la sensación de que podían llegar a algún acuerdo, pero siempre se dificultan estos acuerdos. Las negociaciones permanecieron estancadas durante meses y en gran parte porque Abbas y Meshal no se quieren demasiado, o por lo menos así han transmitido, es la sensación que dan. Pero Abbas, de hecho, interrumpió el contacto con Meshal en los últimos meses después de que Hamás lo criticara en un discurso. Sin embargo, el presidente palestino llamó por teléfono a Meshal siguiendo el consejo de sus allegados, que se dieron cuenta de que no es posible, dicen, progresar sin llegar a un acuerdo con el líder de Hamás, que está en Damasco.
La llamada telefónica, dijeron las fuentes palestinas, refleja el espíritu positivo que prevalece en Gaza en un intento por llegar a la formación de un gobierno de unidad nacional. Esperemos ver progresos muy rápido. Bueno, y como si fueran poco los conflictos que hay en Israel como para preocuparse, pues una preocupación más. El Vaticano considera que el desfile del orgullo gay fijado para hoy viernes en Jerusalén es ofensivo para los creyentes, por lo que ha solicitado a las autoridades israelíes que impidan que se realice. En una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el Vaticano exhortó a las autoridades a retirar el permiso del desfile, que se espera atraiga hasta 8.000 personas. Los festivales de orgullo gay se han realizado anualmente en Jerusalén desde el año 2001, pero el de este año es más grande y contará con participación internacional, lo que ha generado mayor molestia que en el pasado. En un comunicado que emitió el Vaticano se podía leer que decía lo siguiente: es evidente que el desfile gay que está previsto se realice en Jerusalén será considerado ofensivo por la gran mayoría de judíos, musulmanes y cristianos, dado el carácter sagrado de la ciudad de Jerusalén. Por su parte, los organizadores han dicho que el desfile promoverá la comprensión, tolerancia y apertura mental. Dejamos la zona, nos vamos a Alemania. La red de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn no quiere exponer en sus estaciones una muestra sobre las deportaciones de niños judíos durante el nazismo, a pesar de las recomendaciones del estamento político en favor de esta iniciativa. El presidente de la Deutsche Bahn, Hartmut Meddorn, rechazó esta posibilidad en unas declaraciones al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Meddorn argumenta que su compañía está dispuesta a prestar cooperación logística para el transporte y organización de una muestra itinerante, pero no a que ésta tenga lugar dentro de sus estaciones. Y la explicación que dio es que las estaciones son lugares en los que impera el estrés y las prisas y que no son, a su parecer, el lugar adecuado para una muestra de estas características. La verdad es que da mucho que pensar si se puede hacer una exposición tan tremenda en un sitio donde la gente pasa, lo mira, se termina convirtiendo en unas imágenes de fondo en la que uno ni siquiera repara. Pero bueno, es una duda que va más allá de esta sola exposición, sino cómo conmemorar o cómo rememorar a las víctimas de estas situaciones. Nosotros avanzamos, nos vamos a hablar ahora de unos datos sorprendentes. Según un informe del Consejo Internacional de Parlamentarios Judíos, el número de diputados y congresistas de origen judío en el mundo ha alcanzado en 2006 un récord histórico y se sitúa en 246. Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2005, cuando la organización tenía registrados un total de 208 parlamentarios de ese origen. Según un informe de la organización del que da cuenta el diario Haaretz en su edición de ayer, las elecciones parciales de Estados Unidos han elevado el número de senadores judíos de 11 a 13 y el de congresistas de 26 a 30. Ojo, la organización especifica que en muchos de los casos no se trata de judíos según el concepto ortodoxo, sino de personas de origen judío, esta dudosa frase o dudosa expresión. Y aunque parezca mentira, no es Estados Unidos el país donde está el mayor número de parlamentarios judíos, sino en Gran Bretaña, que encabeza la lista con 59 miembros, de ellos 18 en la Cámara de los Comunes, 41 en la de los Lores. Seguirían Francia, Ucrania con 18, Rusia con 13, Brasil con 11, Canadá y Hungría tendrían 10 cada uno, y el donde menos, pues un diputado de origen judío en Túnez, que sería el único país árabe que aparece en la lista del Consejo Internacional de Parlamentarios Judíos. Las cifras no incluyen a Israel, evidentemente. El director de la oficina israelí del Congreso Judío Mundial dijo que estos datos reflejan una creciente integración de los judíos en sus respectivas sociedades. Y el Congreso también tiene datos de las personas judías que desempeñan funciones de gobierno en el mundo, y es Chile el primer país del mundo, con excepción de Israel, con mayor número de ministros y viceministros judíos o de origen judío, para utilizar la expresión que ellos mismos utilizan en total. Y seguimos, vamos a hablarles del polémico Picasso. La Fundación de Arte del compositor británico Andrew Lloyd Webber retiró el miércoles de su subasta un cuadro de Picasso valorado en $60 millones después de que un ciudadano alemán reclamara la propiedad de la obra. La Fundación de Lloyd Webber y la casa de subastas Christie's dijeron que la reivindicación de Julius Schweppes colocaba una nube de dudas sobre la propiedad del cuadro de Picasso, retrato de Ángel Fernández de Soto, del periodo azul del artista. Schweppes presentó una demanda federal contra la fundación diciendo que él era el heredero del rico banquero judío Paul von Mendelssohn Bartholdy,
de Berlín, quien se vio obligado a vender la obra en la Alemania nazi. Bueno, ya les hemos contado que primero se prohibió, luego se dio el visto bueno para la venta y al final pues es la propia fundación de Lloyd Webber quien ha retirado la subasta porque le parece que hay una nube de duda sobre el cuadro. Vamos terminando con la muerte de un espía. Markus Wolf, el hombre sin rostro que durante mucho tiempo dirigió el espionaje de la antigua República Democrática de Alemania, falleció a los 83 años de edad en su apartamento de Berlín, según anunció su hijastra Claudia Wolf, sin precisar la causa de su muerte. Wolf, que según dijo rechazó una oferta de la CIA para refugiarse en California y gozar de inmunidad tras la Guerra Fría, logró hacerse con muchos de los secretos de la OTAN por encargo del bloque soviético y que habrían sido decisivos de haber estallado una nueva guerra en Europa. Nacido el 19 de enero de 1923 en la aldea meridional de Hetzingen, Wolf y su familia siguieron a su padre, un médico, escritor y comunista judío, a su exilio de Francia en 1933 tras la llegada de los nazis al poder. Y después se fueron a la Unión Soviética al año siguiente, donde él estudió ingeniería aeronáutica en Moscú, antes de ser enviado para su entrenamiento político a una escuela internacional comunista. Como responsable de espionaje de la República Democrática Alemana, desplegó unos 4.000 agentes en Occidente, de los cuales el más famoso, Günther Guillaume, que fue ayudante personal de Willy Brandt, canciller socialista, cuyo descubrimiento obligó a Brandt a dimitir en el 74. Occidente no supo su identidad física hasta el 78, cuando fue retratado durante una visita a Suecia. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Egit. ¿De qué nos hablas hoy, Egit? Cosas ricas. A ver. Delicatessen del mar de Galilea, de Kinneret, el pescado llamado San Pedro. Si nos dirigimos hacia el norte, en Israel, no debemos dejar de probar dos cosas. El pez llamado tilapia, más conocido como San Pedro, y los dátiles de esta región. Hay que comer ambas cosas. La gente de la zona se refiere al tilapia también con la palabra bíblica Amnón o con la palabra árabe musht. Amnón es de hecho un término arameo en cuya lengua am significa madre y non significa pez, ya que este pez es conocido por el trato único que da a su prole y sus hijos. Según la tradición, el San Pedro macho prepara el nido y cuando la hembra desovea, él transporte los huevos en su boca y los deposita en el nido. Incluso después de que los alevines salen del huevo, la hembra se ocupa de ellos hasta comprobar que pueden valerse por sí mismos. Dice la leyenda que el tilapia tuvo que ver en el famoso milagro de la multiplicación de los peces, de ahí que se le conozca también con el nombre de San Pedro. En cualquier caso, este pez es un viejo conocido de la zona de Galilea. Aparece en mosaicos antiguos de viejas sinagogas e iglesias. Y luego vamos las personas y nos los comemos. Sí, está riquísimo, a mí me gusta mucho. Sí, oye, ¿por qué estaría relacionado con lo de los panes y lo de los peces? ¿Qué sería? ¿Que todas las huevas que llevaba dentro el otro aparecerían? Se multiplicaba enseguida, en una vez. Claro, pues las tenía todas en la boca. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom. Nos encontramos el lunes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo Nada Nuevo Bajo el Sol. Según declaró el primer ministro israelí Ehud Olmert en una entrevista publicada ayer por el diario palestino Al-Quds, Israel negociaría con un gobierno de unidad palestino formado por Hamás y Al-Fatah si estos reconocen a Israel y renuncian a la violencia.
Por otra parte, Olmert volvió a tender la mano al presidente palestino Mahmoud Abbas y dijo que estaría dispuesto a poner en libertad a un gran número de presos palestinos, pero no antes de que jamás ponga en libertad al soldado israelí capturado en junio. Asimismo, pidió disculpas nuevamente por la muerte de 19 civiles palestinos la semana pasada en una operación militar israelí en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, calificando de tragedia el incidente e insistiendo en que se debió a un problema técnico del disparador. También Olmert ayer se fue a Washington, donde tenía previsto reunirse con Bush, donde se reunió con Bush para hablar, entre otras cosas, de Irán, su carrera nuclear, las relaciones palestino-israelíes. Por cierto, con respecto a Irán, decir que Ahmadinejad sigue hablando de que hay que destruir al Estado judío. Dice que tarde o temprano está condenado a la desaparición, a la destrucción. Intercambio de amenazas entre Israel e Irán, unos que podrían atacar, otros que no tienen miedo, que atacarían a su vez, en fin, lo de siempre. Por otro lado, Francia ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe de inmediato una resolución sobre el problema nuclear iraní que imponga sanciones a Teherán por su rechazo a suspender el enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, en Palestina, en la autoridad también empieza a haber, se mueven fichas, parece ya que sí. Un profesor universitario que estudió en Estados Unidos y tiene lazos con Hamás y el partido Fatah es el favorito para ser el próximo primer ministro palestino de un gobierno de unidad nacional. Musa Abu Marzouk, un prominente funcionario de Hamás en Siria, expresó que Hamás y Fatah habrían acordado que Mohamed Shabir, de 60 años y expresidente de la Universidad Islámica de Gaza, encabezara el nuevo gobierno. Fatah y Hamás han estado analizando la idea de un gobierno de coalición durante meses, pero hasta ahora no habían podido llegar a un acuerdo. El hecho de que hayan coincidido en el nombre de este primer ministro, que ya al cierre de nuestra edición era algo evidente, ya era un sí, pues representa una señal muy importante de progreso en las negociaciones tanto entre Fatah y Hamás. Al parecer, Shabir dijo que estaba cerca de Hamás, pero no pertenecía al grupo. Por otro lado, el economista Salam Fayyad sería el ministro de Finanzas, cargo en el que ya estuvo hasta que llegó Hamás al poder. Y las autoridades palestinas explicaron que Estados Unidos manifestó su apoyo a la candidatura de Shabir. Y bueno, y con esto estarían esperando, aparte de crear este gobierno de unión nacional, estarían sobre todo buscando ser aceptados por la comunidad internacional y de esa manera persuadir a los países occidentales para que les levanten las sanciones económicas contra la autoridad palestina. También se hablaba, pero se hablaba muy en el aire, no se sabe la voluntad de Hamás de a lo mejor suavizar un poco sus posturas, pero bueno, estaremos pendientes, veremos qué pasa, no vamos a cantar victoria ni a ponernos demasiado contentos antes de ver qué significan estos cambios. Mientras nosotros seguimos y vamos a hablarles seguimos con la ONU, en este caso relacionado con Líbano. El gobierno de Líbano se reunió el lunes y aprobó por unanimidad un proyecto de resolución de las Naciones Unidas que establece la creación de un tribunal internacional para enjuiciar a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. La aprobación tuvo lugar a pesar de la objeción del presidente Emil Laoud y de la ausencia de 6 ministros prosirios, quienes renunciaron después de demandar mayor participación política en la toma de decisiones. Con sus renuncias, los chiíes no estuvieron representados en la reunión del gabinete, contraviniendo un artículo de la Constitución Nacional que garantiza la distribución del poder político entre cristianos y musulmanes. Sin embargo, 18 ministros que sí asistieron a la reunión aprobaron el documento de la ONU y defendieron legal la decisión del gabinete. El primer ministro Siniora dijo tras un encuentro con el gabinete precisamente que le dijo a los criminales, en sus propias palabras, que no renunciarán a sus derechos sin importar las dificultades y obstáculos que haya, expresó. Son palabras textuales. Y luego añadió que su meta es lograr la justicia, solo la justicia. Sin ella y sin saber la verdad, los libaneses no descansarán y no podrán proteger su sistema democrático y la libertad política ahora o en el futuro, dijo. Les recordamos que Hariri fue asesinado junto a otras 22 personas en un ataque suicida en febrero del 2005 y que este asesinato alentó multitudinarias protestas antisirias en Beirut y causó la retirada de los soldados sirios del Líbano. En estos momentos hay muchos nervios en Líbano, ya que Hezbollah abandona la coalición, el gobierno, porque no están de acuerdo en tener tan poco poder. En fin, también seguiremos pendientes de esto. Nosotros seguimos. Hablamos de noticias desalentadoras para la democracia alemana. Les hablamos de neonazis.
A raíz de la inauguración de la Gran Sinagoga de Múnich el jueves 9 de noviembre, fueron muchas las voces que se alzaron para advertir que no debía bajarse la guardia ante las actividades de grupos neonazis en Alemania. Este sábado las estadísticas dieron la razón a quienes lanzaban tales advertencias, ya que según informaciones oficiales el número de actos violentos relacionados con grupos de extrema derecha se incrementó un 20% en los meses que van del presente año, en comparación con el mismo lapso de 2005. El informe de la Oficina Federal de Investigación Criminal coincide con una amplia discusión acerca de las formas de hacer frente al resurgimiento de la extrema derecha. Son 9.013 los delitos de este tipo en lo que va de año. El año pasado, por cierto, con 375 heridos, el año pasado fueron 7.574, o sea, realmente llamativamente menos. No está claro, no es sencilla la situación. Algunos estados federados, el partido ultraconservador NPD ha logrado acapar un gran sector del electorado. Incluso está siendo representado en parlamentos estatales como en Sajonia. Pero para que vean que no solamente en Alemania podemos hablar de neonazis, hay que hacernos eco también en España de que en Valladolid unos jóvenes de apariencia neonazi, decía la noticia, saltaron un autobús nocturno y agrediendo a un hombre con una papelera que habían arrancado anteriormente, además de agredir también, de amenazar al conductor. También, por otro lado, el Partido Comunista exigió ayer sanciones ejemplares para elementos neonazis que atacaron su sede en Guadalajara, cerca de Madrid, también el pasado 9 de noviembre. Con lo cual, como verán, también en Madrid tenemos que estar ojo a visor con este tema, y de neonazis nos vamos a hablar de viejos nazis. Según informó ayer la página electrónica del diario israelí Haaretz, decenas de supervivientes de la Shoah protestaron en Israel contra una propuesta para renovar el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Los participantes en una reunión de supervivientes del Holocausto advirtieron contra la iniciativa de embellecer el recinto en el que fueron masacrados más de 1 millón de judíos. La iniciativa fue anunciada el mes pasado por el nuevo director del Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau, que considera que la actual exposición está caduca y no es lo suficientemente atractiva para los visitantes. Atractiva. Un campo de concentración no le parece suficientemente atractivo para los visitantes. En fin, según explicaron los manifestantes, los supervivientes, otros campos como Dachau, por ejemplo, se han convertido en cuidados jardines y no están dispuestos a que Auschwitz pase a la historia como un cuidado jardín. Vamos a hablar, por una vez, de entendimiento entre religiones. Representantes de judíos y católicos del mundo han pedido más atención a favor de las personas enfermas de SIDA, particularmente en África, y han exigido evitar toda estigmatización. Los responsables hicieron su llamamiento en el comunicado final de la reunión del Comité de Relación Católico-Judío, del que forman parte la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo y la Comisión del Gran Rabinato de Israel para las Relaciones con la Iglesia Católica. Según datos de las Naciones Unidas, de los más de 38 millones de personas que viven con el virus VIH en el mundo, 2/3, es decir, 24,5 millones, se encuentran en el África subsahariana. Esta reunión entre comités tuvo lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, del 4 al 7 de noviembre, y además de los copresidentes del comité, el cardenal Walter Kasper y el rabino David Rosen, participaron en el encuentro el rabino jefe de Israel Metzger y además una serie de representantes de otras religiones. Nosotros avanzamos y vamos terminando hablándoles de película, en este caso una película que surgió con polémica. La película Borat volvió a liderar la taquilla cinematográfica por segundo fin de semana consecutivo gracias a un incremento en el número de salas que proyectan la exitosa comedia en América del Norte. El domingo su distribuidora, la 20th Century Fox, explicó que el falso documental acerca de un periodista televisivo kazajo que teme a los judíos recaudó $29 millones en Estados Unidos y Canadá a partir del 10 de noviembre y otros 15 millones en salas en otros países. La estrella del film, el comediante inglés Sacha Baron Cohen, logró superar así en el ranking a 3 superestrellas de Hollywood: Will Ferrell, Russell Crowe y Brad Pitt. Ya les habíamos hablado de esta película la semana pasada porque había sido acusado Cohen de ser antisemita o de que sostenía tesis antisemitas, ligeramente antisemitas en la película. Pero bueno, lo cierto es que la película al parecer ha sido dirigida por Larry Charles, que es ex escritor y productor de Seinfeld, la serie que batió todos los récords de audiencia en los Estados Unidos. La película ha tenido un costo muy barato y sin embargo pues está haciendo unas grandes recaudaciones que parece ser que es lo que importa en el mercado norteamericano. Pues dejamos aquí en la primera parte del informativo y venimos al rincón de Iguito Laiguit. Hola. Buenas. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de un cementerio de tiempos de Abraham, descubierto en Jerusalén.
Un cementerio de 4.000 años de antigüedad ha sido descubierto en Jerusalén. Se trata de un espacio con receptáculos para ofrecimientos rituales, joyas y algunas armas que se supone acompañaban al cadáver en este cementerio cananeo de Beit Vagan. El Departamento de Antigüedades de Israel ya fue advertido el pasado mes de julio cuando algunos trabajadores de construcción llevados a cabo en la zona llamado Proyecto Holy Land Park encontró evidencias de antiguas tumbas cuyo contenido por fin ha sido estudiado este pasado semana. El director de las excavaciones, Yanir Milavsky, dijo que los hallazgos exhumados están en muy buen estado de conservación, lo que ayudará a conocer mejor la naturaleza de los poblados agrícolas cananeos. Los responsables de las excavaciones dicen que el yacimiento arqueológico se extiende a lo largo de 22 dúnames y contiene restos humanos y también de animales, así como cerámicas, artefactos de metal y armas cuyas antigüedades oscilla entre los 4.200 y los 3.600 años. Las aproximadamente 50 tumbas datan de la edad de bronce entre 2200 y 2000 antes de la era común, aunque posiblemente conoció un uso posterior. Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento han encontrado cacharros de cerámica de diferentes tamaños que pudieron contener ofrendas de tipo religioso a las divinidades locales. Zvi Greenwood, uno de los arqueólogos del equipo, ha descrito los hallazgos como muy importantes. Añadió que los enterramientos tienen entrada excavada en la roca y que una cueva fue excavada para alojar la tumba propiamente dicha, y que las ofrendas podían muy bien servir como alimento del difunto y su camino hacia la otra vida, rasgo cultural heredado o influido por la cultura egipcia. Huesos de cabra y oveja fueron también encontrados junto a los restos humanos. Algunas de estas cuevas contienen armas de bronce como dagas y hachas, así como joyas con piedras semipreciosas como la amatista. Las vasijas halladas en las tumbas serán custodiadas en los almacenes del Museo de Antigüedades de Israel, y algunas piezas es probable que sean exhibidas en el Museo de Israel. Bueno, pues siempre es una excelente noticia el saber que se encuentran estas cosas, ¿no? Que hablan tanto del pasado y profundan las raíces, claro, ¿no? con la tierra. Y sobre todo, pues hablan del pasado y hablan de hoy. En fin, Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos encontramos con más noticias. Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, matices lingüísticos en el caso Katsav. Según informó ayer el diario Haaretz, el presidente de Israel, Moshe Katsav, no será acusado de violación, sino que se enfrentará a cargos por agresión sexual forzada y relaciones sexuales no consentidas. Según dicho rotativo, la vista podría tener lugar antes de marzo de 2007, ya que el Ministerio Israelí de Justicia está intentando agilizar los trabajos sobre este caso, de manera que los abogados de la defensa podrían tener entre 2 y 3 meses para prepararse para la audiencia. Se espera que a principios de diciembre el fiscal general del Estado, Menachem Masus, anuncie su decisión de presentar o no cargos formales contra Katsav, aunque todo indica que efectivamente presentará las acusaciones.
Si efectivamente lo acusan o se presentan cargos contra él, el presidente ha asegurado que dimitiría. Entre tanto, la oficina del fiscal ha decidido retrasar algunas entrevistas finales en la investigación, incluyendo el interrogatorio final al mismo Katsaf, en espera de que pueda llevarse a cabo una vez que el presidente dimita. Según informó el diario Haaretz, esto es la idea de la fiscalía, sería crear las condiciones necesarias para que los empleados ofrezcan pruebas desinhibidas, dicen, en relación a las acusaciones contra el presidente. Curioso esto de que lo acusen, que se enfrente a cargos por agresión sexual forzada, relaciones sexuales no consentidas y no por violación. En fin, son matices judiciales. Si recuerdan, el escándalo empezó cuando una antigua empleada lo acusó de obligarla a mantener relaciones sexuales con él bajo la amenaza de despedirla. Y bueno, provienen las acusaciones de acoso sexual en este momento de 5 mujeres que afirman que fueron acosadas mientras el actual presidente era ministro y también ahora habiendo accedido a la presidencia del país. Las denuncias de otras 5 mujeres no fueron investigadas ya que los delitos podrían haber prescrito. El caso es que la policía lo ha interrogado en numerosas ocasiones en su residencia oficial y ha incautado distintos documentos. Y dejamos el caso Katsaf y entramos ya más en política más acuciante. Vamos a hablarles de lo que sucede en la Autoridad Palestina. Hamás dijo el martes que el planeado gobierno de unidad nacional no reconocerá a Israel ni aceptará una solución de 2 estados en el conflicto de Oriente Próximo. La postura podría socavar los esfuerzos palestinos por suavizar el boicot económico internacional, que ya lleva 8 meses y que tiene como finalidad presionar a Hamás para que renuncie a la violencia, acepte los acuerdos de paz existentes y reconozca el derecho de existir de Israel. Otros intentos previos para formar un gobierno de unidad palestino se han estancado debido a que Al-Fatah y Hamás no han podido lograr un acuerdo en el lenguaje para una propuesta que satisfaga tanto al grupo gobernante como a las potencias occidentales. El portavoz de Hamás dijo que rechazarán la solución de 2 estados, que es la visión del presidente de Estados Unidos, de Bush, porque representa reconocer claramente a Israel, que su postura, dijeron, sigue siendo sin cambios, rechazar unirse a cualquier gobierno que reconozca a Israel. Lo que pasa es que también sería reconocer Palestina, casi saldrían ganando, pero bueno. Por cierto, les habíamos hablado ayer de que ya el nombre del futuro primer ministro palestino era Mohamed Shabir. Bueno, Shabir, pues al parecer, al cierre de esta edición, una noticia que pudimos leer en Le Monde, en la que aseguraban que Mahmoud Abbas había desmentido el martes que se hubiera llegado a un acuerdo, que decía que no había, como se había dicho en Gaza, un nombre específico para la función del primer ministro, que hay muchos nombres que están circulando, pero que todavía no se había elegido ninguno. En fin, un desmentido de esto, pero que tampoco cambia gran cosa. El embajador de la Autoridad Palestina en España, por otro lado, participó en el seminario Diálogo de Civilizaciones, el Islam y Occidente, hizo unas declaraciones en las que aseguraba que el conflicto palestino-israelí, dijo, no es religioso sino de colonización. Los palestinos, dijo, son víctimas de él. Insistió en que el problema es con la ocupación y no con los judíos, y dijo que si la ocupación fuera cristiana estarían contra la ocupación, si la ocupación fuera musulmana estarían contra la ocupación. Ellos dijo el embajador, no es embajador exactamente el cargo, creo que es delegado de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, lo que dijo es que están en contra de la ocupación y no contra la religión ocupante. Por otro lado, Yuval Diskin, que es jefe del Servicio de Seguridad israelí, dijo el martes en un comité parlamentario que el Estado de Israel tiene que tener cuidado y estar preparado para ampliar sus operaciones, ya que Hamás parecería estar fortaleciéndose, y no solamente Hamás, sino otros grupos también terroristas. Y hablando de conflictos, les hablamos de un conflicto galopante en Líbano, donde Fuad Siniora, respaldado por Occidente, según el líder de Hezbollah, pronto será derrocado y reemplazado por un gabinete limpio. Fueron palabras textuales de Nasrallah, y dijo también Nasrallah después, intentando calmar los temores de que el Líbano se dirige al caos en medio de una profunda crisis política, pues dijo que no se preocuparán, que Hezbollah va a preservar la estabilidad del país, como ya la preservaron hace poco atacando a Israel sin previa provocación. A esto respondió Fuad Siniora que hay que resistir a la tiranía de Hezbollah. Realmente está muy delicada la situación en Líbano, y ya que hablaba Nasrallah de estabilidad en la zona, también de esto ha hablado Tony Blair.
Este lunes el primer ministro británico Tony Blair apeló en una intervención sobre política exterior a una evolución de la política en Irak y estimó que esto solo puede hacerse en el marco de una estrategia global en Oriente Próximo. En opinión de Blair, Irán y Siria deben involucrarse en la propuesta o de lo contrario se enfrentarán al aislamiento internacional. En su discurso pronunciado la víspera de intervenir en el debate del grupo de estudio estadounidense encargado de diseñar una nueva estrategia para Irak, Blair insistió en que buena parte de la solución al conflicto en el país árabe ha de buscarse fuera de ese territorio, en toda la región donde operan las mismas fuerzas y donde se encuentran las raíces del terrorismo global. Según Blair, hace falta una estrategia global para Oriente Próximo y pasa esta porque la República Islámica, o sea, de Irán, retire su apoyo a insurgentes y se muestre cooperadora con las potencias occidentales. Según Blair, Irán apoya a terroristas en Irak, Líbano y Palestina y afronta una clara elección estratégica. Sigue sonando a buenas palabras, porque no creo que Ahmadinejad vaya a cambiar ahora mismo de actitud por las palabras de Blair, pero bueno. Según dijo Blair, si Irán decide apoyar el proceso de paz en Oriente Próximo, deja de apoyar el terrorismo en Irak y en Líbano y cumple sus obligaciones sobre no proliferación nuclear, será posible una nueva asociación, con lo cual nosotros vemos una nueva asociación un poco lejana. Alternativamente, dijo, se enfrentan a las consecuencias de no hacerlo, el aislamiento. También subrayó que su estrategia para Oriente Próximo no empieza con la implicación de Siria e Irán, sino, dijo, con la resolución de las tensiones entre Israel y Palestina, que son el núcleo del conflicto, dijo Blair, más amplio que afecta a la región. En sus palabras, el conflicto se convertía en protagónico de la desestabilización de la zona. Por su parte, el presidente Mahmoud Ahmadinejad, siempre con alguna perla, declaró que Irán está dispuesto a dialogar con Estados Unidos si el gobierno de Washington cambia de actitud. Dijo que están a favor de una interacción positiva con todo el mundo, a excepción de un país al que no reconocen. ¿Adivinan cuál? Efectivamente, Israel. Y ya que estamos hablando de declaraciones iraníes, vamos a hablar del caso AMIA, que sigue trayendo cola. Altas fuentes de la Casa Rosada explicaron que el presidente Néstor Kirchner habría pedido la renuncia al expiquetero Luis Delia, subsecretario de Vivienda para el Hábitat Social, después de que encabezara una marcha de solidaridad con Irán frente a las acusaciones contra funcionarios iraníes por el atentado contra la AMIA. Al cierre de esta edición estaba previsto que la oficialización del relevo a Delia se hiciera en pocas horas. Según se hace eco el medio DIN, dichas fuentes habrían admitido que la actitud del dirigente, en momentos en que el gobierno protestó ante Irán por las críticas que hizo a ese país a la decisión de la justicia argentina, enfadó al jefe de Estado y motivó que de inmediato ordenara su salida. Mientras, parece ser, en la Casa Rosada se daba como un hecho que no pertenecerá más al Ejecutivo, y Delia, por su parte, negaba terminantemente que se le hubiera pedido la renuncia. Sus portavoces, de hecho, decían que se trataba de nuevas operaciones políticas de quienes no lo quieren a él en el gobierno. Por cierto, que la tensión entre Argentina e Irán por el caso AMIA sigue en aumento, y el embajador de Israel en Argentina, Rafael Eldad, recomendó tomar muy en serio las advertencias del fiscal general iraní, que había pedido el arresto internacional para el fiscal Alberto Nisman y el ex juez de la causa AMIA, Juan José Galeano. Dijo el DAT que hay que tener cuidado y precaución, porque uno nunca sabe cuáles son las posibilidades de acción de un país que amenaza de tal manera, también haciéndose eco así de la búsqueda de tener armas nucleares, ¿no? La amenaza que Irán es en este momento en la batalla por conseguir el arma nuclear. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar de una noticia curiosa desde Rusia. Según informa la agencia de noticias rusa Novosti, citando al periódico israelí Yediot Aharonot, en Rusia viven actualmente unos 50.000 israelíes, 6 veces más que hace 3 años. La Embajada de Israel en Rusia explica estos datos por el mejoramiento de la situación económica en Rusia y la falta de estabilidad en materia de seguridad en Israel. Entre esos 50.000 figuran tanto repatriados como aquellos que conservan la Carta de Ciudadanía de Israel y viven viajando entre este y Rusia. Curioso, porque Rusia es un país de donde siempre nos llega alguna cuestión, siempre tenemos alguna noticia antisemita, o bueno, también es verdad que hay que valorar la lucha contra los neonazis y contra los grupos ultranacionalistas que están teniendo. No es bueno que se marchen de Israel porque hay falta de estabilidad, pero bueno, noticia curiosa y como tal nos hacíamos eco. Seguimos, ahora vamos a hablarles de libros. En este caso dos libros relacionados con asesinos, pero que tuvieron poder en otra época.
El periodista valenciano Francesc Bayarri presentó ayer en Valencia su último libro, Cita a Sarajevo, en el que reconstruye el asesinato en 1969 en Karkaishent de Vjekoslav Luburić, general croata refugiado que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Según señaló ayer la agencia EFE, Luburić vivía en España protegido por el franquismo, después de haber dirigido los campos de concentración de la Croacia independiente, aliada del nazismo de los años 1941 y 1943. El periodista valenciano subrayó que en su momento los periódicos franquistas calificaron a la víctima como un gran católico y como un gran patriota, mientras que al sospechoso del crimen lo tildaron de espía comunista de la Yugoslavia de Tito. Bayarri explicó que la Policía Internacional buscó durante 3 décadas un único sospechoso del crimen de Karkaishent, Stanik sería, y nunca fue encontrado. La investigación periodística lo condujo a Sarajevo y en Cita a Sarajevo, que ya salió a la calle el pasado 10 de octubre, pero está en estos momentos, pues se ve toda la búsqueda que hace en busca de el asesino del asesino. En fin, a juicio de Bayarri, las matanzas en los campos de concentración de la Croacia nazi superaron en brutalidad otras en campos de exterminio situados en Alemania, en Polonia y en Austria. Esto de competir en criminalidad, el caso es que era todo un poco lo mismo, y vamos a pasar de este nazi a otro nazi. Se estrena en Alemania el documental Pacto de Silencio, la segunda vida de Erich Priebke, del argentino Carlos Echevarría, la historia de ese ex capitán de las SS que conoció una segunda juventud en Argentina. El director explicó que le hubiera gustado estar presente en Berlín para la presentación del documental, que además de la historia del ex militar nazi condenado a cadena perpetua por la masacre de las fosas ardeatinas en 1944, refleja la historia del propio Echevarría. Hijo de una alemana y un argentino, el cineasta fue testigo de la omnipresencia de Priebke en Bariloche, al que llegó a conocer personalmente. De hecho, es un documental, es una película de docuficción, y el director Echevarría explicó en una entrevista telefónica que antes que la historia de un criminal de guerra pretendía contar la herencia que este criminal y otros criminales dejaron a los inmigrantes. De camino a Bariloche tuvo lugar esta entrevista y él explicaba, en palabras de Echevarría, el grotesco marco que durante los últimos 60 años permitió a un criminal de guerra convertirse en Argentina en presidente de un colegio alemán subsidiado por la República Federal Alemana. Priebke fue un ser que pasó de ser un brutal mandatario de las SS a severo maître d'hôtel, y fue el ejecutor de la matanza de las fosas ardeatinas, que fue una masacre cometida el 24 de marzo de 1944, cuando 335 italianos, en su mayoría presos políticos, y 75 judíos escogidos al azar fueron fusilados en represalia por la muerte de 33 soldados alemanes el día anterior. El director insiste en que más que la historia del capitán de las SS, quiere denunciar el bloqueo informativo por parte de los inmigrantes alemanes en el seno de sus familias e instituciones. El hilo conductor del documental son sus recuerdos y es una especie de mea culpa, y dijo Echevarría que su ciudad albergó durante 40 años a un criminal de guerra nazi y que por eso necesitaba hacer ese mea culpa coproducido por el canal autonómico vasco ETV con un canal alemana y con la cadena franco-alemana Arte, que se ha rodado en Bariloche, en Italia y en Alemania. Aparte de Suiza y Austria, los otros 2 países germanoparlantes, no está prevista su proyección en ningún otro país europeo, aunque parece ser que en Italia están muy interesados. De hecho, es donde lo condenado a cadena perpetua. En estos momentos tiene 94 años el asesino y vive bajo arresto domiciliario por su avanzada edad. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Igrit. Hola. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de poner el dinero donde está el corazón. Esto es lo que ha hecho un grupo de 15 ciudadanos de la tercera edad pertenecientes a la comunidad judía de la ciudad de Concordia en Monroe, Nueva Jersey, que ha estado visitando a Israel y distribuyendo dinero y regalos a los necesitados. El grupo regresará el domingo próximo a Estados Unidos. Su líder, Floyd Langer, dijo que distribuyendo personalmente las ayudas se evitaba trámites innecesarios y ponían el dinero donde estaba su corazón, entre los pobres. El grupo ha estado recolectando dinero
con ese fin en su comunidad en la que hay un porcentaje alto de personas mayores. En esta ocasión reunieron $15,000 en donativos individuales y cuya cantidad la sinagoga añadió otros $10,000 para paliar las dificultades ocasionadas por los ataques terroristas del Líbano. Unos 20 destinatarios fueron favorecidos en este caso, sobre todo los soldados necesitados y los ancianos desprotegidos. La congregación reunió también otros $30,000 donando por un sobreviviente del Holocausto destinados a atender a los soldados veteranos heridos. Y a su vez llevaron a Israel más de 1,000 juguetes para niños necesitados y mantas hechos a mano por judíos de Etiopía. El AL permitió que volaran con sobrecarga para que pudieran cargar sus 23 grandes maletas. Este es el tercer viaje que la congregación hace con fines caritativos. Todo empezó como una misión solidaria. Bueno, pues con solidaridad terminamos este informativo. Gracias, Igrit. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Que pasen una buena jornada.